Es bastante interesante. Bien, cierre sus ojos ahí brevemente. Padre, en este momento me dispongo para poder expresar tus palabras. Te doy gracias por el tiempo que tenemos hoy, por tu llamado, por tu gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia. Y nos conectamos en este momento contigo única y exclusivamente. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, oídos espirituales, y podamos entender lo que tienes para hoy a través de lo que vamos a charlar, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos das a diario, incluso por tu disciplina, por los momentos difíciles, pero tú estás ahí. Te damos gracias y pongo en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy necesito que estén muy atentos para que no nos vayamos a perder. Hace como en el 2015, yo no sé si usted se acuerda, un atentado, han habido miles de atentados, de muertos entre la guerrilla y el ejército, pero hubo uno a mí que me impactó mucho, que eso fue más o menos en el 2015, yo no sé si alguien se acuerda, que estaban unos soldados y salió por noticias unas imágenes tremendas, unos soldados como en un pico de una montaña y acamparon una noche eso era como un tejado, había un tejado como no sé si era un colegio o de un lugar público, y ellos en la cima acamparon esa noche y ahí durmieron. Y después, al otro día, salieron las noticias que fueron atacados, emboscados por un frente de las FARC, y pues yo no sé si fue en noticias o en un video, pero no censuraron lo que grabaron, y lo puse, estaba en el trabajo en ese entonces, lo puse y era terrible, veía el chorrero de sangre por todo el piso, muchos de los soldados estaban incluso dormidos y pues quedaron como con partes divididos y todo, porque les tiraron no solo ametralladoras, sino les tiraban como pipetas, no sé qué era eso, no entiendo muy bien. Entonces que quedaban como con partes destrozadas, mutiladas, y fue terrible. La verdad yo decía, ¿qué es esto, por Dios? Y resulta que después de las investigaciones un poquito, una de las teorías o de los rumores es que no hicieron vigilia esa noche. Generalmente entre los soldados ponen a algunos a hacer como guardia, ¿sí? Como los otros duermen y el otro cuida, o los otros cuidan, o viceversa. Y parece ser que esa noche como que se relajaron un poquito y no pusieron esos guardias que comúnmente ponen, y pues cuando les llegó el ataque, los cogieron dormidos. No pudieron defenderse, literalmente, y la mayoría fallecieron. Y yo me ponía a pensar, muy, muy fuerte, y puede que ellos hubieran fallado en esa vigilia o en esa ¿cómo es la otra palabra que dijimos? Vigilia no, sino guardia. Puede que en otros días no lo hubieran dejado de hacer y no hubiera pasado nada. De pronto lo dejaron de hacer en algún momento y no pasó nada, ¿sí? Pero justo ese día volvieron a dejar de hacerlo y ese día sí pasó. Y ya fue demasiado tarde, demasiado tarde. Y eso me quedó en mi corazón, quedó esos comentarios. No puedo asegurar que fueron reales o no, pero es lo que uno escucha. Pero independientemente de si fue así o no así, o por eso ocurrió, independientemente de eso, hay un trasfondo y una enseñanza. Y hoy vamos a leer una historia que, aunque no muestra exactamente eso, nos va a llevar a una misma raíz. Y es una historia bíblica. ¿Bien? Y es una de las historias bíblicas más famosas de la Biblia. Y fue la época o el momento o el tiempo en que uno de los famosos personajes de la Biblia cayó en pecado. Literalmente se desbordó. Literalmente uno que era ejemplo, uno que había sido victorioso, uno que había sido levantado por Dios de una manera extraordinaria, de repente un día había cometido atrocidades que
aún hoy son motivo digamos, de predicaciones, estudios y enseñanzas. ¿Quién cree que voy a hablar? ¿De quién cree que va a hablar? ¿De quién? De David. Pero no es lo común de David. Cuando lleguemos al final de la enseñanza usted se ha dado cuenta que no es lo de siempre. Pero sí, efectivamente David fue uno de los que Dios ha levantado de gran manera, pero que en una época de su vida cayó en lo peor, literalmente en lo peor que puede uno decir. Voy a hacer un paréntesis, voy a mandar un saludito a mi hija y a mis dos hijas, Valeria y Sofía, que yo sé que me están viendo en vivo. Entonces me dijeron, papá, tú me tienes que mandar un mensaje cuando estés ahí. Entonces, mis amores, les mando un besito. Listo. Ya, sigamos, continuemos. Entonces, ellas me dicen, mis hijas me dicen, ¿ya te vas para la iglesia, papá? ¿Vas a ir a hablar? Ellos ya entienden. Y ya entienden y saben, bueno, entonces me mandas un saludo. Como sale, ellas creen que sale uno por televisión, pero es Facebook y es estas cosas. Bien, está bien. Entonces, vamos a leer la historia. Esa historia, para que usted sepa y la lea con calma en su casa, igual la vamos a leer acá, está en el libro de Segunda de Samuel, es todo el capítulo 11. Libro de Segunda de Samuel, todo el capítulo 11. No es muy largo, de hecho es corto, y lo vamos a leer acá. Pero necesito que usted esté muy pendiente de lo que dice la Biblia, porque si usted se pierde un detalle, se pierde todo. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 2 del capítulo 11 en adelante, hasta que terminamos. Voy a poner mucha atención en lo que dice desde el versículo 2. Dice aquí lo siguiente. Narra la Biblia que una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Entonces, acuérdense que David era un pastor de ovejitas. Literalmente, me imagino cuando más joven, pues con sus trajes de albañil o de pastor y con todo suciecito y entre rebaños y pastales se la pasaba con sus ovejas. Y usted ya sabe la historia, Dios en su soberanía buscó un futuro rey conforme a su corazón para Israel y lo agarró a él, le dijo al profeta que fuera y lo ungiera, y años después su palabra se cumplió y David llegó a ser el rey de Israel. Y ya después de que fue rey y fue a un montón de batallas y victorioso, Dios le daba la victoria en todo lo que le emprendía, llegó un tiempo donde ya estaba en su palacio como rey, en su máxima autoridad, cómodo, y pasó eso, estaba viendo DirecTV pues, del palacio, acostado en la cama, y se paró de la cama y se pasó a pasear por su palacio. Eso para entrar en contexto. Dice que vio a una mujer que se estaba bañando. Dice, la mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces, tenía esposo, tenía padre obviamente, y se estaba bañando desnuda y era hermosa. Bien, ¿por qué no vio David a una mujer fea? No, vio una mujer hermosa, hermosa. Y estas eran las cualidades de Betsabé, esa era la descripción que le trajeron al rey. Dice, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. En esa época no era, pues se parece un poquito ahora, pero no era tan así. En esa época lo que decía el rey era palabra casi que de Dios, se hacía. Inclusive si estuviera mal, porque él tenía la potestad de que si no le hacían caso, podría mandar a matar a la persona que se opusiera, fueran sus guardias, sus generales, o que quien fuera, una persona cualquiera, incluso ella.
No podemos determinar si ella dijo no o intentó no hacerlo o no sabemos la reacción, la Biblia no describe con exactitud la reacción de ella, pero dice la Biblia que se acostaron, punto. ¿Listo? Tuvieron relaciones sexuales ese día. Dice, después de eso, ella regresó a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Generalmente cuando ustedes saben que las mujeres tienen unos días que tienen más probabilidades de caer embarazadas, ¿cierto? Y es justo cuando, unos días, no me acuerdo cuántos después de la menstruación, y la Biblia es muy exacta en eso. La Biblia, en esa época no sé si había tanta ciencia o no, pero en la Biblia ya dicen que después de la menstruación, preciso fue cuando David se acostó con Betsabé. Y dice que ella se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Preciso, un error, una acostadita, una nomás. Una nomás, y ella queda embarazada. Qué interesante, sigamos. Entonces David le envió un mensaje a Joab. Mándame aquí a Urías elitita. O sea que mandó a llamar al esposo. Vamos a ver qué estaba planeando David. Lo mandó a llamar y Joab así lo hizo. Cuando Urías, el esposo de Betsabé, llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Resulta que entonces el esposo no andaba por ahí, el esposo estaba en batalla, de campaña. Generalmente esa palabra de campaña es lo que es que estaban como allá tratando de ganar de territorios, expandiendo el reino de su rey, el reino de Israel. Y ellos estaban allá en campaña, pues claro, la mujer estaba sola. No podemos dejar a las mujeres solas, a las esposas. Eso es un, ¿cómo se llama? Eso es un principio. Le digo a los esposos, no se relajen con sus esposas de que, que somos esposos y nos amamos y nos respetamos y la dejamos sola, hablando de no solamente física, sola, ¿sí? Eso es muy peligroso. Por eso hay veces hay que saber cómo manejar nuestro tiempo de matrimonio para que no estemos cada uno aparte, o si no estamos dando papaya. Pero bueno, ese no es el tema. Sigamos. Entonces cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab, los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Qué interesante, ¿no? Muy vivo David, porque es que cuando hacemos cosas malas, ahí sale y ya vamos para allá, sí, la malicia colombiana, indígena y de cualquiera, ¿no? Vamos a ver cómo tapo el error, la falta. Entonces le dijo, venga, y lo trató bien, vaya y se acuesta con su mujer, aproveche. Dice, tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, aparte de eso le mandó regalo, David a él. Pero en vez de irse a su propia casa, Urías se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. No se fue para acostarse con su esposa y se quedó a las puertas del palacio. Vamos a ver por qué. Dice, David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? Insistiéndole, ¿no? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres, para que los que no saben, el arca era un arca, tenía su modelo hecho en esa época, porque en esa época Dios dijo que se iba a manifestar y su presencia iba a ir en el arca. Entonces cuando ellos iban de campaña o de guerra, los soldados se llevaban el arca con ellos, que era como que, entre comillas, iban a la guerra con Dios, ¿sí? Entonces el arca, él empezó a decir, el arca y los soldados están allá, para ponerlos en contexto. Entonces dice, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, o sea, estaban allá pasándola peligroso, estaban en guerra, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo
¿me voy a poner a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? O sea, como quien dice, mis compañeros de combate, mis soldados, todos mis compañeros están allá, metiendo el cuerpo, peleando la batalla, y yo me voy a venir acá a relajarme y a irme con mi esposa a acostarme. Entonces dijo, tan cierto como su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. O sea que Urías, elitita, era un hombre 1A. Por lo menos tenía claro cómo actuar en una campaña, cómo actuar en tiempo de guerra y qué le gustaba a Dios. Él sabía que no era el tiempo de irse y tener a sus compañeros allá en combate. Y hizo algo muy bueno. Pero yo me imagino la cabeza de David diciendo, Dios mío, ¿ahora qué hago? Este man lo mando, le doy todo para que vaya y se acueste. ¿Para qué? Pues para enmendar de pronto tapar y como quedó embarazada y ya le habían dicho pues que él, en esa época no creo que hayan muchas pruebas y muchos adelantos en pruebas de qué, de ADN y todo eso, como ahora que usted sí puede decir, bueno, ese es mi hijo, bueno, pues maestro. En esa época seguramente eso no era tan sencillo. ¿Y qué ocurrió? Él quería que se acostara con su esposa para que ese hijo cuando naciera y empezara a verse la barriguita, pues no se lo vayan a echar a David. Pero le estaba saliendo su plan muy inteligente, muy colombiano, como mal. Dice entonces, bueno, entonces quédate hoy aquí, le dijo David a Urías, y mañana te enviaré de regreso a la batalla. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. Entonces, segundo intento de David, emborrachar al hombre, ¿verdad? ¿A quién le gusta acá tomar? Bueno, el man se dejó emborrachar. Y pues como estaba con el rey y todo, Urías se dejó emborrachar y dice, a pesar de eso Urías no fue a su casa. A pesar de que estaba borracho, no se fue a su casa, pues me imagino que David su intención era eso, mandarlo borracho y sí para allá. Porque usted borracho, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se deja llevar por qué? Generalmente por sus pasiones, su carne. Y entonces David sabía eso y dijo, bueno, yo le emborracho y de pronto ahí sí a este man le dan ganas de irse a pegar, como dicen por ahí, su canita, su vaina, y irse con su esposa, acostarse, etcétera. Pues resulta que lo borracho, dice aquí, a pesar de hecho, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David le escribió una carta, bueno, o sea, me imagino que se quedó durmiendo borracho ahí tirado. No creo que haya tenido una dormida muy linda, pero ahí quedó, tirado. Y no fue a acostarse con su esposa. Dice, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab. Recuerde que Joab, ¿quién era? Era ese oficial a quien David, por medio del cual usó primero David para que lo llamara a Urías, y ahora como vio que no pudo con su plan, volvió a llamar a Joab, a ese oficial. Dice, David le escribió una carta a Joab, fue una carta, y se la envió por medio de Urías, con el propio Urías. Entonces cogió a Urías y le dijo, bueno, vuélvase a la guerra, aquí le doy una carta, le dio el papel. Obviamente se lo dio cerrado y me imagino le dio una instrucción, usted no puede abrir ese papel, y se lo da a mí, hace el favor a su jefe, a su oficial, a Joab. Y obviamente ellos eran muy obedientes, no abrió la carta. Yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiera abierto la carta Urías. Pero no la abrió, él muy juicioso y haciéndole caso al rey, llevó esa carta. Y Urías no sabía que lo que estaba llevando en ese bolsillito, ese papelito, era su sentencia de muerte. Él no tenía ni idea. Y él, cumpliendo órdenes, guardó esa carta y fue a donde su oficial para volver a la guerra. Y se la entregó a Joab. Dice, a la mañana siguiente, David le escribió, la carta decía, mire lo que decía la carta. Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Mire a donde estaba llegando David, el hombre conforme al corazón de Dios,
el hombre que Dios levantó y que por medio del cual se glorificó, ese niño, ese joven que mató a ese gigante, Goliat, ese que hizo grandes hazañas, ese que escribió la mayoría de salmos en la Biblia, ese que cantaba, ese que dice la Biblia que él se desnudaba alabando al Señor, ese mismo estaba haciendo esto en este momento. Increíble, ¿no? Como para que nos confiemos, ¿no? Es que yo ya conozco a Dios, yo no voy a caer en nada. Dice, eso decía la carta, ¿no? Por tanto, cuando Joab ya había sido, entonces listo, recibe la carta Joab y van otra vez a la batalla con Urías. Y dice, por tanto, cuando Joab ya había sitiado a la ciudad, puso a Urías donde sabía que puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos de los otros. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Y vea que póngase a pensar algo, no solo Urías perdió la vida, ahí dice la Biblia que otros más perdieron la vida. O sea que por el plan de David de tratar de matar a Urías, no solo Urías cayó, sino cayeron otros más que no tenían nada que ver. Nuestros errores pueden afectar no solo al directamente que uno cree, sino a varios más. Así usted crea que no tienen velas en ese entierro. Uno va viendo cositas, sigamos. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate. Como quien dice, le devolvió la carta, pero ahora Joab le va a avisar a David qué fue lo que ocurrió. Entre comillas, Joab le va a avisar a David que cumplió la misión. Qué impresionante. Y le dio esta orden al mensajero, le dijo Joab al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndeles: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Eso era un complot entre ellos, teléfono ahí secreto entre ellos dos. Este mensajero no tenía ni idea de lo que estaba pasando debajo de cuerda. Entonces, que el mensaje final de Joab a David fue hecho lo que usted quería, murió Urías, el esposo de Betsabé. Esa era la intención final. Dice: el mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado a decir. Y le contó lo siguiente: los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Le contó rápido la historia. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflige tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Mire qué respuesta tan hipócrita, ¿no? La de David. Él sabía y él, entre comillas, ya creo que quedó satisfecho con lo que había pasado y había asesinado a un hombre. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Dice: cuando Betsabé, la esposa ahora ella era viuda, ¿verdad? Dice: cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, y viene ¿cómo dice uno?
la frutilla o la cerecilla del pastel, ¿no? Viene el final de la historia. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo a David. Sin embargo, y aquí viene lo lindo, lo que David había hecho, lo había visto y le había desagradado al Señor. David confundió a todo el mundo, creyó que había engañado a toda su gente, a todo su reino, pero ¿a quién no podemos engañar? Al Señor. Y el Señor lo había visto todo. Y dice, la verdad que me da temor cuando el Señor dice, me desagradó lo que acabas de hacer. Y eso dice, me desagradó lo que acaba de hacer David. Pues ahí verás, si no, claro, claramente. ¿Qué cometió David primero? Lo primero que cometió, sí, se le fueron sus ojos por una mujer, cometió adulterio. ¿Qué más? Posterior a eso, vino mentira a su vida, empezó a maquinar mentira y con la mentira llegó a su corazón al punto de de hecho, él lo mató, o sea, no fue que él realmente lo mató, ¿verdad? Claro, y él lo mató, él lo sentenció a muerte y aparte de eso se quedó con su mujer, ¿cierto? Y aparte de eso, de una vez le hizo un chino, ¿verdad? David, y es que yo no estoy hablando de Barrabás, al que soltaron cuando Jesús lo iban a crucificar, que suelten a Barrabás y que Barrabás, no, yo no estoy hablando de Barrabás, estoy hablando del rey David, o sea, de David, el que escribió parte de la Biblia, de quien la Biblia habla, que heredará el trono de David, y hablan y lo ponen como, y yo no estoy diciendo que seamos mejores que David o no, lo que estoy advirtiendo es terrible, que nosotros podemos llegar a caer a un punto muy bajo y hacer cosas terribles. Pero ahorita lo que quiero que descubramos juntos es qué fue realmente lo que llevó a que David llegara a ese punto. Realmente cuál fue la raíz. Ustedes saben que a mí me gusta llegar a la raíz. Yo no soy investigador, pero la Biblia me gusta llegar como a la raíz de todo. Ustedes saben la historia, ¿no? ¿Quién no se la sabe? Para resumírsela, después llegó Dios y le mandó un mensaje, Dios mismo le mandó un mensaje a David por medio de un profeta. Y le dijo al profeta, ve y le dices esto a David. Aunque no lo tengo preparado, lo quiero leer rápidamente para que usted vea cómo actúa Dios, inmediato. Y mira lo que dijo. El Señor envió a Natán. Eso ya es capítulo 12, no lo teníamos preparado, pero lo voy a leer rápidamente. El Señor envió a Natán para que hablaran con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, miren lo que le dijo. David, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comían de su plato, bebían de su vaso y dormían en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darla de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue su ovejita, hasta ahí va la historia. Eso fue lo que le mandó a decir Dios. Qué interesante, con una historia, ¿no? Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre de la historia que le contó Natán, que David le respondió, tan cierto como el Señor vive, y recitaba al Señor. Usted y yo podemos recitar al Señor y Dios te bendiga y estar detrás en un video terrible. Y David estaba en ese video terrible y seguía recitando al Señor de una manera muy confiada y dijo, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto que tú me cuentas merece la muerte. Ahí es implacable David, ¿no?
¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Refiriéndose a ese hombre de la historia que le contó Natán. Ahora debería pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, le respondió: tú eres ese hombre. Así que el Señor, Dios de Israel, dice así. Y viene lo que dijo Dios, lo que le mandó a decir viene aquí, la sentencia de Dios contra David. Porque vea que Dios nos ama a todos, ¿no? ¿Verdad? Dios nos ama, pero Él no pasa por alto la injusticia. Así sea de nosotros, sus hijos. Y dice, mandó a decir Dios a David, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Le empezó a hacer como un recuento desde que lo cogió chiquito. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita. Dios sí sabía, ¿no? A Dios no se le escapa ni media. Lo asesinaste para apoderarse de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia. Esa fue la sentencia de Dios. Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Cuando uno hace este tipo de cosas, ¿a quién está despreciando al final? A Dios mismo. Y si usted ya sabe la historia de David, de ahí para adelante la espada no se apartó de su familia. Ese hijo que tuvo David con Betsabé fue asesinado, murió pronto. Perdón, no fue asesinado, Dios le quitó la vida, Dios mismo. Y después, un hijo de David se mataban entre ellos, después uno de ellos quiso quitarle el trono a David y lo quiso matar su propio hijo. O sea, la espada literalmente, como dijo Dios, no se iba a apartar de su familia. Y se mataban entre ellos y había discordia. David fue un excelente rey, pero no fue un ejemplo de padre y de esposo. A David le podemos aprender todo lo que queramos de qué, de gobernar, de ser sumiso ante el Señor, excelente, pero no de padre y de esposo. Pues como padre y como esposo fracasó. Bien, pero Dios es un Dios de misericordia, lo perdonó y David está en el cielo. Y la profecía dice que él va a reinar en los 1000 años junto con Jesús en la nueva en esta tierra. O sea, David ya está en los planes y fue santificado. Usted también puede ser perdonado. Y yo también, ¿no? Pero hay consecuencias que son irreversibles, entre comillas. Pero el perdón de Dios lo alcanzó a David. Y David, hoy en día, con toda seguridad, está junto al Señor. Pero porque él se arrepintió posteriormente. Usted lee la historia de David y él se arrepintió literalmente de lo que había cometido y echó para adelante en su vida, aceptando incluso y entendiendo que su error había traído todas esas futuras consecuencias, pero él se rindió ante el Señor y pidió perdón. Por eso Dios es tan misericordioso que nos perdona lo más grave, pero si nos arrepentimos. Pero es inevitable sus consecuencias. Pero entonces ahora voy a hacer una pregunta abierta. ¿Cuál cree que fue la raíz de todo este boroló con David, de todo esto que se armó? ¿Cuál fue realmente lo que estalló que todo esto pasara? ¿En qué momento David se desvió? O sea, ¿en qué momento él venía con él y que en qué momento hizo así? ¡Bum! Pues si ustedes no se dieron cuenta, para los más observadores, yo dije al comienzo de la enseñanza que la historia de esta situación era todo el capítulo 11. Y empezamos a leer ¿desde qué versículo? O sea, ¿qué falta? El primero. Y no lo hemos leído, ¿verdad? Vamos a leerlo. Porque probablemente el primer versículo
es el que nos muestra realmente el origen de la situación que desencadenó después David y que lo llevó a tener incluso la sentencia de la espada en su familia. ¿Verdad? Vamos a leerlo. Entonces vamos a devolvernos a 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice así, solo un versículo. Ponga mucha atención lo que dice ese versículo porque ahí está la raíz de lo que le pasó a David. Y es algo tan sencillo, es algo que parece como tan bobo, pero es la verdad. Dice así, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel se fue con él para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿cuál fue la raíz del todo? Pues volvamos a leer, leamos despacio. Mire, ahí dice, en la primavera, que era la época en que los reyes, mira, en la primavera era la época en que, ¿quiénes? Los reyes salían con su ejército de campaña. ¿Quién era el rey? David. Y David no fue, mandó ¿a quién? A un oficial para la campaña y que liderara la campaña con el ejército. Y él se quedó en Jerusalén. Yo creo que más que desobediente, es que David llegó a un punto tan alto que se relajó. Porque si usted lee la historia de David para atrás, a David le nombraban guerra y era como si le nombraran partido de fútbol a nosotros los hombres dominguero. Yo me acuerdo que antes, cuando yo no conocía al Señor, a mí me decían partido a las 5:30 de la mañana en la porra. Yo estaba a las 4 calentando. A David le nombraban guerra cuando usted ve toda la historia atrás, y él sabía que Dios le había dado el don, estaba con él para ir a la guerra, y siempre donde iba David a la guerra, arrasaba. Dios estaba con él y lo había llamado para eso, para combatir. Y él llegó a un punto, a un clímax, ya era rey. Todo el pueblo de Israel le obedecía. El Señor estaba con él. Llegó la primavera, era la época de guerra, y por algún motivo él se relajó. Él pensó que entró en vacaciones. ¿Usted sabía que en el reino de Dios no hay vacaciones? ¿Sabe por qué a mí me cuesta tanto a veces me da un poquito de, entre comillas, temor por la gente, los diciembres y los eneros? ¿Sabía por qué? Porque la gente anda el resto del año como pendiente en su trabajo, en las cosas de Dios, y llega diciembre, enero, no, es que es vacaciones. Y entonces no trabajan, se olvidan del Señor, no acuden más a la iglesia, no leen una Biblia, solo rumba, traguito y con las tías. Y se olvidan de la comunión con el Señor. Y puedo decirlo con mucha autoridad porque me ha pasado y he visto que le ha pasado a mucha gente, los diciembres y eneros, la mayoría se apartan del Señor. Y vuelven a retomar, ¿y sabe cuándo retoman de verdad la comunión con Dios? Por allá en abril, mayo. Pero en esos meses pueden pasar cosas terribles. Y David simplemente llegó porque es que David no era un tipo desobediente ante Dios, pero se relajó. Usted no se puede relajar en el reino de Dios porque adivine qué va a hacer Satanás. Aprovechó. Y todo lo que pasó después fue porque aprovechó Satanás. Satanás vio que era la época de campaña, porque él está detrás de uno mirando a ver qué uno qué hace. Se dio cuenta que los reyes eran los que iban. Mandó a todo el mundo y quedó David solito. Y Satanás, que es muy vivo, cogió a Betsabé. Y yo creo que empezó a mover las cosas para que David viera a Betsabé bañarse, y ahí empezó todo. Porque una vez lee esta historia y uno dice, no, el pecado de David, ¿cuál fue?
haber deseado a Betsabé. No, el pecado empezó atrás, por no haberse ido con su ejército de campaña. Eso nos trae una tremenda enseñanza. Si usted es padre de familia, si usted es esposo, usted no se puede relajar un segundo. Usted no puede decir, hoy ya no voy a trabajar más, me voy a relajar, porque sus hijos y su esposa van a pasar hambre, ¿o no? Usted no puede decir un día, me he portado muy fielmente por tantos años, me voy a relajar un poquito con esta chica, que yo sé que no va a pasar nada, voy a salirme a tomar un cóctel. Usted ahí está bajando, ¿qué? La guardia. Se está relajando. No, tengo un matrimonio muy tranquilo, no, y pues voy a salir con esta de la oficina, pero algo muy casual. O estoy en la universidad y, venga, nos tomamos, hace rato no tomo, va a tomar una. No levante el acelerador. No levante el acelerador. O estamos en un proceso serio, estoy buscando a Dios, pero no, voy a pereciar más bien en este mes, no voy a meterle la ficha tanto. No levante lo que Dios lo ha mandado a hacer. Porque a David Dios lo mandó a ser el líder de su ejército. Y un día él se le olvidó cuál es la tarea. Porque es que Dios no levantó a David de cuidar ovejas para irse a acostar en el palacio un día cuando su pueblo, a eso no lo llamó David, sino a liderar a su pueblo siempre, ¿o no? Siempre. Entonces, yo a veces, yo mientras veía esta historia y la estaba guardando en mi corazón para dárselas a ustedes, yo decía, yo no puedo levantarme un día y decir, que miren a ver qué hacen allá en la iglesia. Pues porque al primero que llamó el Señor fue a quién, a mí. Yo no me puedo relajar. Yo no me puedo ir, yo no estoy diciendo que un domingo, un día no me va a poder sentar allá y otro lo haga, sí, pero yo tengo que estar pendiente, yo tengo que estar pilas, yo no puedo levantar el acelerador en orar, yo no puedo levantar el acelerador en buscar al Señor, yo no puedo, y usted tampoco. Le hago una pregunta, ¿ha levantado alguna vez el acelerador o el compromiso de sus cosas en su vida? Yo creo que todos. ¿Verdad? Yo también lo he hecho en cierto momento. ¿Y mis consecuencias han sido? Por la misericordia de Dios estoy acá parado, pero la idea es no volverlo a repetir, ¿verdad? Y lo que yo le estoy diciendo a usted es que usted no está escuchando esta charla hoy porque Dios lo quiera juzgar, no. Usted está escuchando esta enseñanza hoy para que entienda que usted no se puede relajar un día, nunca. Y mucho menos en diciembre y en enero, que es cuando la gente se relaja de verdad. Ahora, yo no estoy diciendo es que usted no vaya a poder ir a vacaciones, pero entonces lleve en vacaciones, ¿qué? ¿O es que esto le cobran por el avión o por el pasaje? ¿O esto lo cobran silla? ¿Cierto que no le cobran silla? Llévela con usted y léala. Y menos mal ya tenemos esto, ¿no? Para que el día que vaya de vacaciones usted no se pierda lo que estamos hablando en su congregación, ¿verdad? Porque puede haber una palabra de Dios para usted, ¿o no? Por ejemplo, la de hoy, si usted estuviera sentado allá o estuviera haciendo, ¿qué estaría perdiéndose? Lo que Dios tenía para nosotros, ¿o no? Y David, el rey David, que era maravilloso, se relajó un día, no fue a campaña, como quien dice, no fue a trabajar, no fue a hacer lo que Dios le ha mandado. Cayó en adulterio, se acostó con Betsabé, mandó a matar a su esposo, se quedó con ella, le hizo un hijo y Dios lo sentenció. Y dijo, de tu casa no se va a apartar la espada. Porque Dios le devolvió lo mismo que él hizo. Mandó a Urías a matarlo con espada, pues espada estará en tu casa. Tremendo, ¿no? Y por eso yo siempre usted tiene que leer la Biblia en contexto, acuérdese. Usted tiene que mirar desde el 1 y desde antes que muera David, y entonces usted llega a la conclusión, usted no se puede relajar. Si usted hoy está relajado, pellízquese, antes de que Satanás lo coja y tin. Usted nunca puede relajarse en ser correcto en su vida y en ser, ¿cómo se llama eso? Intachable. Usted nunca le puede, si su trabajo le han ofrecido un montón de veces hacer cosas
incorrectas, injustas, ponerle un cerito de más a su renta, a su declaración de renta, ponerle un cero de menos, aumentarle a su cosa, quitarle un lápiz a su compañero de trabajo o a la empresa. Usted debe ser intachable hasta el final, nunca se relaje, porque el día que usted sabía que no tenía que firmar ese documento en la empresa y siempre había sido intachable y ese día dio su veredicto para que lo hicieran, Satanás va a aprovechar con toda, ¿o no? Y va a terminar usted en una cárcel por una que usted se relajó, ¿o no? Y puede que millones usted haya dicho, no, esto no se hace así, aquí no vamos a hacer esto se hace con la verdad, esto se hace con lo correcto, y usted un día se relajó, y ese día Satanás cogió ventaja y se la metió con toda, ¿o no? Como esposas las mujeres, no se relajen, estén cerca a sus esposos, sean la ayuda idónea, verifiquen sus tiempos, no lo dejen solo, y lo mismo a los hombres, no se relajen, no dejen solas a sus esposas. Urías no hizo nada mal, ahí sí. Urías llevó el bulto del pecado de ¿quién? De su rey. Hay gente que va a llevar el bulto de nuestro pecado, a veces sin tener velas en ese entierro. ¿O no? Miren lo que le pasó a Urías, y no solo a Urías, a varios más, que no nombra la Biblia con nombres. Murieron por culpa de la desobediencia de su rey. ¿Quién es el rey en sus hogares? Pues obviamente el Señor, pero ¿quién tiene la autoridad delegada de Dios en los hogares? Los esposos. Tengan cuidado, esposos, lo que hacemos, porque así la mujer esté metida con Dios, así esté de rodillas cada mañana, lo que usted haga, ¿qué puede hacer? Afectarla directamente a ella, a sus hijos y a un par más alrededor, fijo. Si usted es el dueño de un negocio, haga las cosas correctamente, pague el IVA correctamente, pague los impuestos a tiempo, no se meta en deudas a lo máximo que pueda, pague las deudas en orden, páguele a sus colaboradores a tiempo y lo que es, lo justo, porque si no sus colaboradores van a llevar del bulto, ¿o no? Por ser cabeza de ese negocio. Si ve que ser cabeza es una responsabilidad muy grande, porque a veces cuando uno no es cabeza, pues la embarra y no afecta a tantos. Pero cuando usted es la cabeza, usted es la sombrilla de varios, ¿o no? ¿Usted se imagina ya aquí donde yo un día me ponga de chistoso a salir con otra vieja y le ponga los cachos a Cate? ¿A cuántos afectaría yo? Vamos a pensar. Un besito, no le hice más, un besito a alguien. Parece tonto, ¿verdad? ¿A cuántos afectaría? A Cate, a mis hijas, y ahí viene quién van detrás de todos. A todos ustedes, porque ustedes están debajo de lo que yo hago, sin darse cuenta. ¿O no? Porque, entre comillas, en la iglesia, la autoridad delegada, no es que yo sea la autoridad, me puso Dios. Pero si yo hago las cosas correctamente, si yo estoy metido en el cuento, si yo voy a la campaña como cuando toca, y cuando no, y estoy obediente al Dios, ¿quiénes son los bendecidos? Mi esposa, mis hijas, y ahí vienen quiénes más, y ustedes. Pero ustedes también son cabezas de otros lugares, de otras cosas, de otras personas, ¿verdad? Es tremendo. Y de la raíz entonces fue una bobadita que David cruzó los brazos, puso DirecTV y se quedó en su palacio. Esa fue la bobadita que le costó unas consecuencias eternas en su casa. ¿No parece tonto? ¿Cierto que parece como que no es tan grave? Pues yo iba a 150,000 batallas, me voy a relajar una, pensaría David, y voy a descansar un poquito y que vaya el oficial en vez de mí liderándolos. Satanás vio eso, ¿no? ¡Ay! Papaya que usted pone, ¿qué pasa? Se la cobra. Pero la gracia de Dios, esto no se puede quedar con la sentencia de Dios, se tiene que quedar con la gracia de Dios para con David, ¿o no? Después Jesús habla de David, incluso el mismo Jesús en su vida, y lo pone no con ese ejemplo, lo pone como alguien a quien debemos, un personaje histórico a quien debemos honrar.
Usted cuando vaya al cielo, y yo también, si es que vamos todos al cielo, espero que sí, ya lo he explicado. Si usted se arrepiente, lo vamos a ver. Y David va a estar en la gloria del Padre, como usted y como yo. Porque Dios tiene misericordia de todos aquellos que se arrepienten, ¿verdad? O si no, estaríamos todos sentenciados a muerte, ¿o no? Si yo le contara algunos pecadillos de mi historia pasada, incluso conociendo a Dios, usted dice, ¡qué vergüenza! Pero Dios me perdonó. Y por eso me puso acá. Pero sí tuve que recibir consecuencias, sí. Hoy ya soy libre. Si usted no se siente libre de sus pecados, siéntase libre hoy. Dios lo está perdonando. Pero ¿cuál es el mensaje de Dios hoy? No se relaje, hermano. No se relaje. Porque Satanás no está de vacaciones. ¿Usted cree que Satanás para y hace tregua con ustedes y con nosotros los hijos de Dios en diciembre y enero, por ejemplo? ¿Usted cree que él entra en tregua? Ay, bueno, vean, diciembre y enero hagamos unos pasitos, yo no los ataco y usted se va de vacaciones tranquilo, ¿cierto que no? O en esta época, o en junio, ¿quiénes se van de junio de vacaciones? ¿Cierto que hay varios por ahí? Él no entra en vacaciones. Yo le dije a los chicos con los que estamos liderando esto, yo les dije, en diciembre no paramos, y los que pudieron quedarse, quedaron. Y el 31 de diciembre de este año, un alma llegó a Cristo. Éramos 3 acá. Todo el resto estaban relajados, pero un alma llegó a los pies de Cristo. Un alma, 31 de diciembre, domingo 31 de diciembre que acabó de pasar. Pero Dios también nos premia nuestra ¿qué? Nuestra obediencia, ¿o no? Y nosotros dijimos, no nos vamos de vacaciones, con los que estén. Estamos 2, 3, con los que estén. Vamos a adorar al Señor, porque no nos podemos relajar, ¿o no? ¿Verdad? Pero lo ocurre lo contrario, si no nos relajamos, pues vamos a hacer más daños al enemigo y vamos a ganar más terreno para el Señor. ¿Amén? Qué interesante. Vamos a terminar en oración, pónganse de pie. Yo creo que Dios nos está hablando a todos en ciertas áreas. Acuérdese que esto no se trata de religión. Si usted cree en una religión, está perdido. Si usted cree y se entrega a Jesús y empieza a vivir para Él, es salvo. Y su vida aquí en esta tierra va a empezar a ser transformada. Pilas, porque David, así como le pasó a David, después de que entra un pecado en nuestra vida y nos domina, hay de más bien una cadena de pecados detrás. Si usted no se arrepiente hoy de sus pecados, ahí mismo van a venir una cadena de más y usted va a estar ciego. Usted va a creer que se no está haciendo lo bueno y está haciendo lo peor y cada vez peor y tomando decisiones cada vez peor, como le pasó a David. David empezó de una bobadita, empezó de no ir a una campaña, empezó de quedarse solo en el palacio, pasó a desear a una mujer con vista, a llamarla, se acostó con ella, pasó de eso, si ve, y fue aumentando la vaina. Y pasó de eso después ¿a qué? A llamar al esposo, a tratar a mentirle, y como no le logró la mentira encajar, entonces lo mandó a matar, y después de que lo mandó a matar, se burló de todo el pueblo de Israel, y mira hasta dónde llegó, y fue aumentando el pecado. Es una cosa muy seria. Y a veces ¿sabe qué pasa? El problema o el engaño del pecado, ¿sabe cuál es? Que usted mete la pata en el pecado y no pasa nada. Y usted cree que no pasó nada. Y sigue pasando el tiempo y usted sigue en ese pecado y cree que no pasó nada. Pero está en aumento y cuando usted menos se dé cuenta viene la sentencia. O díganle a aquellos por ejemplo, los que tienen relaciones sexuales antes de casarse, se meten en ese mundo, parece que no pasa nada. Y pasan meses, años, bueno, pues yo ya me metí aquí y no pasó nada. Sí está pasando. Y cuando Dios diga, vengo a disciplinarte, viene una sentencia. Por eso es tiempo de echar para atrás. O de pronto usted hizo una firmita en su trabajo, algo incorrecto, no pagó un impuesto, se demoró en pagarle a alguien, usted se metió en esa situación y cree que no pasó nada. Y se acostumbró y después siguió haciendo lo mismo hasta que venga la sentencia. Usted un día se relajó, dejó de ser fiel como debe ser con su esposa, abrió una puertica chiquitica a un café, a una mirada, a una coquetería con alguien, y como que no pasó nada. Y de repente empieza usted a entrar en eso.
O un día usted vio a alguien y le cayó mal y usted albergó envidia en su corazón o rencor y como que no restauró rápido su corazón, no lo hizo bien y empezó ese rencor así de chiquito en su corazón por ese alguien y adivine qué pasó. Fue creciendo y hoy en día usted no puede ni ver a esa persona porque se relajó. Y el Señor nos manda a obedecer, a perdonar, a restaurar rápido, porque si no Satanás toma espacio y empieza a agarrar ventaja. Cuida a su esposa, cuida a su esposo, cuida lo que Dios le ha dado, cuida a su familia, cuida a sus hijos, pida perdón, restaure, cierre toda puerta. Hoy en día las redes sociales son las que más dañan matrimonios. Las redes sociales que parecen tan ingenuas, y por ahí vienen la mayor cantidad de rupturas matrimoniales, de asesinatos. Hoy en día asesinan por Facebook, lo manda, venga, no sé quién es, metámonos al Facebook, es este, y acá trabaja y acá estudia, ya está, ya, listo, vayan. ¿No? Si usted sabe que hay alguien que le está echando de ojitos y usted está comprometido, sáquelo del Facebook, así se enoje. Bloquéelo, y si usted no lo puede manejar, pues bloquee Facebook. Yo prefiero que usted no mande por Facebook esto y no tenga, a que tenga y mande esto, pero esté cayendo por otro lado. Mande los videos. ¿Para qué? ¿Para qué manda los videos si está por detrás jugando con fuego? Para nada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, hoy nos has hablado, hoy nos has recordado tu preciosa palabra. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, atesorarla, arrepentirnos. Nos estás hablando directamente, yo lo sé, Señor, y tú has puesto esta palabra no por casualidad. Señor, el rey David cayó de una manera terrible y nosotros no somos quien para juzgarle, porque hemos caído también de una manera muy baja, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, en muchos tiempos, en muchas temporadas. Pero hoy te pido, Señor Jesús, que nos perdones. Tú hoy nos estás mostrando que quieres enderezar nuestros caminos, que no quieres que seamos presa del enemigo, que no quieres que sigamos entrando en ese mundo que parece que no pasa nada, nos relajamos, parece que ya no es grave, pero cada día está siendo más grave, cada día estamos más ciegos, cada día estamos peor y no nos estamos dando cuenta, como le pasó al rey David, Señor. Él entró en un pequeño error, se relajó y llegó al punto de asesinar a una persona por levantar, Señor, el acelerador del compromiso que tenía contigo, de lo que él sabía que tenía que hacer para ti, de su llamado como líder de Israel. Se le olvidó por un momento, se relajó y Satanás aprovechó y lo metió en problemas terribles, Señor Jesús. Tú nos estás diciendo que no nos relajemos, Padre. Tú nos estás hablando y claramente a tu iglesia, que estemos despiertos, que estemos atentos, que hagamos lo que nos tenemos que hacer. Si fuiste llamado a ser esposo, sé padre. No creas que simplemente trayendo dinero a tu casa eres padre o esposo. Sé lo que Dios te ha dicho que seas. Saca tiempo para tu esposa, ámala como a ti mismo. Inmiscúyete en sus problemas, en sus tiempos, pues lo que ella es el resultado de lo que tú has sido con ella. Tú, mujer, si eres esposa, si has llamado a ser madre y esposa, cumple tu llamado coherentemente. No te apartes de Dios, pues si se apartan de Dios, los matrimonios, los hijos, la congregación es afectada completamente. Señor Jesús, tú nos has dicho que hagamos todo en justicia, que no digamos mentiras, que todo sea verdad, que estemos en comunión contigo, que busquemos de ti, que vayamos y nos congreguemos a la iglesia, que busquemos tu nombre, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que perdonemos. Pues si no lo hacemos, si nos relajamos, si nos cruzamos de brazos, Señor Jesús, entonces vendrá la sentencia, Padre. Y eso es lo que tú no quieres, Señor. Tú no quieres que suframos más de la cuenta. Pero somos nosotros los desobedientes en muchas ocasiones, Padre Celestial.
Te doy gracias por habernos hablado en esta mañana, Señor Jesús. Tu palabra está viva y es eficaz. Y te pido por mi propia vida, pues si yo un día caigo, afectaría a muchos y no quiero que eso pase. Y reconozco que necesito de ti para hacerlo, Señor, y no puedo solo. No nos podemos relajar. No te relajes, pues si te relajas vas a afectar a tu familia, a tus vecinos, a tus conocidos, a tus primos, a tus tíos, a tus compañeros de trabajo, a tu negocio. Vas a afectar tus finanzas si te relajas. Vas a afectarlas. Pero te doy gracias, Señor Jesús, por hablarnos y recordarnos tu verdad. Y como perdonaste a David, y como levantaste a David, y como olvidaste el pecado de David, así también olvidas hoy nuestro pecado si estamos arrepentidos y tomamos una decisión pronta en este momento. Si salimos de este lugar a hacer lo que tú nos has llamado a hacer y demostramos arrepentimiento, tú nos prometes perdón, misericordia, y que olvidarás ese pecado y nos perdonarás. Por eso el Señor te dice, te perdono si te has arrepentido de corazón. Te perdono, pero haz lo que te he llamado a hacer. Sé quién debes ser conforme a mi llamado. Señor, gracias por tu palabra. Te amamos de todo corazón. Imploramos tu misericordia. En Cristo Jesús eres bueno y fiel. Gracias, Señor. Pida perdón ahí donde usted está. Si Dios le está hablando, si le está poniendo situaciones en su mente, en su corazón, en su espíritu. Si en este momento usted está entendiendo qué le está diciendo Dios, es el momento en que en voz baja usted hable con Él. Usted le diga, sea sincero, confiese su pecado y se despierte para no seguir en ese mundo de tinieblas en que el pecado lo mete a uno. Despierta, dice el Señor, y huye, escapa como escapa una paloma de su jaula y se libre en el nombre de Jesús. Escapa de las trampas del enemigo con mi palabra, pues mi palabra es luz ante tu camino y te da dirección. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.